se transforman en niños exigentes. No es que esté mal tener sueños, pero es que cuando es una expectativa, a veces las expectativas no son muy buenas. Por eso nosotros tenemos que volver a reformular la pregunta hasta que el cliente exprese un propósito que sea, bueno, constelable. Y no que me diga cosas, me quiero ganar el loto, o no sé, cosas más, que dependen del azar. ¿Mm? ¿Cómo reconocer las expectativas? Bueno, una de las maneras de darnos cuenta, ¿no? Es que esa persona se siente decepcionada y reacciona ante todo. Se siente decepcionada de la vida. Por eso, porque tiene mucha expectativa, por eso se frustra y se decepciona. Si no tuviera expectativa, no me desilusionaría. Y por lo general culpa a los demás, con ira. Y dependiendo del temperamento, eh, si es más irascible o menos, le van a lanzar todo hacia el otro. Son personas que son muy implosivas, que explotan. eh, bueno, se trata de las expectativas. Dice, es decir, es el que espera mucho del otro. ¿M? Y entonces, claro, como el otro no le da lo que quiere, se enfada. Por ejemplo, con nuestros padres. Nuestros padres nunca son como nosotros queremos que fueran. Eh, bien. Otra forma de descubrir las expectativas es investigando qué hay detrás de esos juicios que hacemos. ¿Mm? Las personas que juzgan mucho, cosa que los consteladores tenemos que aprender a dejar de hacer, juzgar, detrás de todos los juicios hay una expectativa. ¿Mm? Otra forma para identificar las expectativas es elegir a alguien cercano a nosotros, ¿no? Con la que tenemos la relación más importante, y ver de qué manera nosotros podríamos culpar a esa persona por todo lo que no nos da, o ver cuántas cosas queremos que cambie el otro, siendo honestos, ¿no? Con nosotros mismos. ¿De cuántas cosas lo acuso? Ahí hay una expectativa. Detrás de nuestra ira, juicios y acusaciones hay expectativas con respecto a todo. Por eso las personas que tienen muchas expectativas viven enojadas. Bien. Las expectativas son creencias que mantenemos que nos impiden admitir que justamente estamos esperando algo, porque al mismo tiempo lo negamos. Y esto es muy difícil entonces de identificar porque es como que no sé lo que quiero. O sea, la persona que no sabe lo que quiere es porque generalmente tiene una expectativa. O sea, quiere algo pero no sabe qué corno. ¿Mm? Entonces dice, no, yo no quiero nada. Porque claro, como no puede ir a descubrir lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. Hay personas que creen que no necesitan nada de nadie. Y otras tienen tanta vergüenza que creen no merecer nada. Y aún así tenemos expectativas. Pero estas salen de una manera indirecta, en la forma de sentimientos inexpresados, en depresiones, en malicia, en agresión pasiva o violencia manifiesta. Encubrimos esto con pensamientos como, no está bien necesitar a nadie. Tenemos que aprender a ocuparnos de nosotros mismos. No sirve de nada querer o necesitar algo porque de todas maneras no lo voy a conseguir. Cuando expreso una necesidad solo consigo frustración, así que ¿para qué me voy a molestar?
como no puedo reconocer mis necesidades, las he negado tanto tiempo que se transforma en una expectativa muy profunda, en una herida muy profunda de desesperación en la cual siento que nunca voy a ser amado, aceptado o comprendido. ¿Qué es lo que creo que pasaría si realmente me abro? Siento que me van a decepcionar. Nuestras expectativas son muy poderosas y tienen que ver justamente con estas necesidades no satisfechas. Un niño que está asustado está volcado en conseguir lo que necesita. Es muy tenaz y esta tenacidad está escondida detrás de muchas estrategias para conseguir lo que quiere. Cuando no se cumple algo de eso, tiene dos maneras: o sentir el dolor por no conseguirlas, o hacer uso de forma inconsciente de una estrategia. Si siente miedo o dolor de no conseguir lo que necesita, o de que su expectativa no se haya cumplido, no usa ninguna estrategia, o sea, siente directamente. Pero si no quiere sentir, va a usar una estrategia para no sentir el dolor. La estrategia más común se llama el martillo. Exigencia y condena. Es justamente la persona que dice: estoy harto de tus excusas, nunca estás conmigo. ¿Para qué estamos en una relación si nunca me dedicas tiempo? Te quiero y ahora, ya. El niño exigente. Hay personas que llegan a los 80 y siguen ahí, ¿eh? Entonces, cuando no consigue lo que quiere, se enfada y exige. Y esta energía de la exigencia es como un martillo que dice: yo me lo merezco, ahora. Y no me importa nada de los demás. No sé si les suena. Se transforman en personas demandantes, cosa que los que están alrededor se ponen un poquito como nerviosos, porque una persona demandante, ¿no? Es muy abusiva. Es una energía del martillo. Intimida y domina para conseguir lo que quiere. Es como tener un martillo literalmente en las manos. Otra es la manipulación. El niño aterrado en el cuerpo de un adulto usa todo tipo de formas para manipular. Manipula de muchas maneras. ¿Mm? Otra es la venganza, el cuchillo. La estrategia de la venganza es: cuando alguien me hace daño, me guardo ese daño que me hizo y ahora me vengo. Este me la va a pagar. Otra estrategia es el plato de la limosna. Es andar mendigando amor. Por favor, no te vayas, no te vayas. Otro es la resignación. Bueno, entonces me resigno, que no es aceptar, porque la resignación abajo tiene mucha ira. Son todas formas de afectar al otro para cambiar su comportamiento, para conseguir lo que quiero. ¿Mm? Claro, nosotros obviamente que no nos damos cuenta porque es algo inconsciente. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia de qué estrategias utilizamos cuando estamos con otros, porque eso nos va a dar la pauta también para justamente poder trabajar con nuestras estrategias. Quedo-
que esto lo voy a pasar. Vamos a hacer el ejercicio primero. Esperen que lo tengo, lo tengo por acá. Me lo guardé. El ejercicio que vamos a hacer, que ustedes si quieren lo pueden hacer, ya les digo, podemos hacer sentado, no hay necesidad de que nos paremos hoy para hacerlo, ¿no? ¿Se acuerdan que la otra vez trabajamos con la vergüenza y con el enfado? No, con el rechazo. Vergüenza y rechazo. Hoy vamos a trabajar con el enojo, con el enfado, digamos, ¿no? Vieron que nosotros, ya como consteladores, tomamos conciencia que todos nuestros clientes que vienen a constelar están enojados con sus padres. No sé si ya son conscientes de eso. Si no lo son, vayan tomando conciencia porque es que son todos niños enojados con sus padres. A mí cuando la consteladora me decía eso, yo me enojaba peor. Yo decía, ay, no, no, ¿cómo que voy a estar enojado? No, estoy enojada. Hasta que no vemos que realmente estamos enojados, no tomamos conciencia. Por eso es bueno trabajar con el enfado. O sea, tomar conciencia que realmente estoy enojada. Porque si no me doy cuenta que estoy enojada, un poquito difícil. Bueno, si yo tengo enfados, por ejemplo, que me duran unos pocos segundos, no son enfados Hola. de preocupar. El asunto es la persona que vive enfadada, como el pitufo gruñón, ¿vieron de la serie? Esas personas están todo el día enojadas, se levantan enojados, se van a acostar enojados, se quejan de todo, ¿m? De que si salió el sol, que si llueve, que si no sé qué, todo está mal, todo está mal. Bueno, ese enfado persistente en la vida de una persona es una alerta, ¿no? Hay algo que está pasando ahí porque no podemos vivir todo el tiempo enojados. Y quizás nosotros, bueno, hayamos tenido etapas en que lo tuvimos este enfado, o bueno, o días que estamos más así, días que menos. ¿Quién no? Ahí sentaditos donde están, solamente van a cerrar los ojos, no tenemos que hacer nada, no vamos a trabajar con el cuerpo hoy, solamente vamos a sentir en nuestro cuerpo por un rato, con los ojos. Perdón, Sí. si Mm. recién me sumo, hola. Ah, Hay, hola. hay que preparar material para No, hacer. no, Ah, no, 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 hoy no estamos así, vamos a hacer un trabajito sentados. pensé que Sí, había que sí. preparar algo, No, no, perdón. no, 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 hoy estamos con el niño interno y estamos, bueno, ya después Sí, sí, vimos vos cualquier cosa, la parte de la explicación de la constelación del niño interno, después la miras grabada. perfecto. Igual Gracias. después la vamos a ver de vuelta, pero vamos a hacer un ejercicio nomás con el enfado. Lo único que tengo que hacer es sentarme y cerrar los ojos, conectar con la respiración, que es lo que hacemos siempre, y voy a imaginar que delante de mí está el enfado. Cuando decimos que delante nuestro está el enfado, nos referimos a que obviamente va a aparecer como justamente sea la imagen nuestra interna del enfado, ¿no? A cada una le va a aparecer de forma diferente. Algunas verán el enfado con forma de algo, otras lo verán sin forma, otras verán un color, a otras le aparecerá una persona quizás, ¿no? Es su sistema que representa el enfado, no sé. Lo importante es que yo visualice el enfado y siga respirando y tenga los ojos cerrados, sintiendo el enfado. E imaginarme que el enfado es muy grande, más grande que yo. O sea que si es una forma grande, grande. Si es un color, ocupa mucho espacio delante de mí, grande. Y lo observo, simplemente lo miro, lo veo ahí delante de mí, ese enfado. Siento su presencia en mi cuerpo, como si el enfado ahora lo sintiera dentro de mí,
y voy a revisar en mi mente imágenes de personas de mi familia o de mi sistema que siempre estaban enfadadas. A ver si conecto con alguien de mi sistema al cual yo, de niña, percibí siempre enfadada, ya sea porque rezongaba mucho, porque, no sé, se aislaba y no hablaba con nadie. Quizás yo le llamé a eso ser muy serio, pero en realidad esa persona estaba enfadada siempre. Y miro esa imagen que yo visualicé del enfado y al lado de esa imagen veo a esa persona que me representa alguna figura de mi infancia con la que yo estaba siempre enfadado. O sea, o que me mostraba a mí que estaba siempre enfadado, ¿no? O enfadada, capaz que es una mujer. El enfado y la persona que siempre se enfadaba. Y me voy a poner a mirar por detrás del enfado, tratando de verme a mí misma de pequeña, escondida detrás de ese enfado. Como si esa energía del enfado me servía para esconderme de ese miedo que me daba esa persona que siempre estaba enfadada. Esa niña que está ahí escondida detrás del enfado tiene miedo, está asustada porque tiene miedo a ser castigada. Entonces ahora yo, esta que soy adulta, me acerco hasta esa niña por detrás del enfado y la tomo en mis brazos y le digo, hoy veo tu dolor. Hoy veo ese dolor que no te atreviste a vivir ni a mostrar. Vos disfrutá de la vida, que de este dolor me encargo yo. Respiro profundo y siento espacio dentro de mi cuerpo y tomo ese enfado y a esa niña y las guardo dentro de mí. Y siento ese dolor, el dolor de esa niña enfadada, hasta que pueda sentir mayor comprensión. Respiro profundo y lo dejo ir. Ahora abro los ojos y me fijo de ver si en este instante siento un poco menos de enfado. Ese es un pequeño ejercicio de sentir y atender a nuestro dolor, del cual vivimos escapando. Y darme cuenta que no está mal sentir, pero es que si no lo siento el enfado y lo único que hago es expresarlo o seguir identificada con alguno de mi sistema, que era el enfadón o la enfadona,
y siempre sigo haciendo ese papel, es que no me puedo separar de esa persona. Por eso la sigo representando. Puede haber sido la abuela, puede haber sido mamá, puede haber sido, bueno, no importa quién fue, de mi sistema, pero yo lo estoy representando. Y hasta que no lo vea, es que no puedo. Vamos a escuchar una historia pequeña para tomar conciencia de otra de las estrategias que utilizamos para no sentir. Entra un hombre a una sastrería para encargar un sastre nuevo. El sastre le toma las medidas y le dice que venga dentro de una semana. Y al cabo de una semana el hombre regresa a recoger su traje nuevo, pero cuando se lo prueba frente al espejo, se da cuenta de que una manga está muy corta, una pierna está demasiado corta y la cintura está ancha. Entonces se lo dice al sastre, este lo mira en el espejo y le dice, no, al traje no le pasa nada, lo que pasa es que usted no se lo puso bien. Mire, primero tiene que encoger el brazo, luego la pierna y tiene que sacar la barriga, y así le va a quedar bien el traje. Entonces el hombre sale cojeando de la sastrería con su nuevo traje, va rengueando por la calle, pasan dos señoras y una le dice a la otra, pobre hombre, ¿viste ese hombre tan deforme? Qué pena. Sí, dice la otra, qué pena. ¿Pero te fijaste qué traje bonito llevaba? Esta historia, ¿no? Trata mucho sobre la vergüenza y los condicionantes. Todos en el fondo somos como ese hombre inocente que fue a la sastrería. El sastre podría ser la cultura, los padres, los profesores, todos esos que nos enseñaron cómo tenemos que ser. Nos dieron un traje que no nos iba bien y nos convencieron de que eso era perfecto. Entonces nosotros vamos cojeando por la vida, desconectados, y nunca somos auténticos. De pie frente al espejo, sabíamos muy bien, en alguna parte, muy en el fondo, que el traje no nos iba bien, pero el afuera tenía mucho poder. Eso nos hace tomar conciencia del poder que tiene el miedo de que voy a ser mortal, o que soy mortal, ¿no? De que me voy a morir, de que me voy a tener que enfrentar a la muerte. Ese miedo me hace sentir muy vulnerable, muy frágil. Por eso nosotros, vieron, cuando trabajamos con el círculo, tenemos que conectar con esas energías de la mujer y del hombre, porque es que la energía femenina, a veces las mujeres la negamos mucho, y quizás si estamos muy enojadas con mamá, mucho más, y justamente es una energía que es la de la vulnerabilidad, la de ser frágil, tierna, amable, la dulzura, todo eso es lo femenino. Y a veces lo negamos porque nos da miedo ser así. Entonces nos inclinamos más hacia lo masculino y entonces nos desbalanceamos. Y es que entonces tomamos a uno solo de nuestros padres y al otro no. Y entonces no podemos sentirnos plenos. Y eso nos hace sentir débiles. Y como yo me siento débil, ¿m? Entonces, claro, ¿cómo voy a ser vulnerable? Voy a usar una estrategia para parecer que yo soy fuerte, para que no me descubran. O sea que tengo una mentalidad de vergüenza, pero voy por el mundo creyendo que engaño a los demás sin que me descubran. Entonces, ¿qué hago? Vivo en mi cabeza, bloqueo mi corazón y no siento. Se llama mentalidad de vergüenza. Tengo muchas creencias negativas que no quiero que nadie descubra acerca de mí. Como le llamo yo, los pepés,
que son los pensamientos privados, que nadie se entere lo que yo pienso. Miedo a ser vistos. Por eso cuando constelamos es que tenemos que usar esa famosa frase de te veo, porque es que nadie ve a nadie, porque todos estamos ocultos. Nadie quiere que, o sea, quiero que me vean, pero que no me vean tanto. Y no quiero atravesar eso, porque cuando trabajo con estas heridas de vergüenza, es que llega un punto, ¿no? Que es tanto el dolor que siento, que bueno, empiezo a inventar otras estrategias para escapar. En el mundo acá se ve mucho, ¿no? Con esto de la espiritualidad falsa, donde voy a hacer millones de terapias. Hoy es el mundo de las terapias holísticas. Yo hago esta terapia, la otra, aquella, no sé cuánto, pero resulta que sigo con el mismo rollo, pero yo soy muy espiritual. Y detrás de la espiritualidad me escondo. Hellinger dice que los espirituales dicen que creen en Dios, solo Dios y no sé qué, porque justamente se niegan a tomar a sus padres. Como no toman a sus padres, se arrogan ser mejores que ellos y miran hacia arriba. Por eso andan con el mentón así alto. Yo soy espiritual.